Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Paula, soy doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid y realizo este vídeo para proyectarles el trabajo que he realizado para este congreso. Este trabajo, esta investigación, lleva por título el análisis comparativo de 3 estrategias europeas de seguridad, el papel de la amenaza terrorista. Este año se han celebrado las elecciones europeas y lo han hecho bajo diferentes tensiones. En la vecindad sur, por ejemplo, tenemos una situación cada vez más inestable en el Sahel. En la vecindad del este, por poner otro ejemplo, tenemos la guerra provocada por la invasión rusa en Ucrania, y a ello se le suma una situación cada vez más hostil, que cada vez más creciente en Oriente Medio. Estos son algunos de los desafíos externos a los que la Unión Europea tiene que hacer frente y de los que se encargará el próximo o la próxima alto representante para la Unión Europea para asuntos exteriores y de política de seguridad. Es por ello por lo que ese es el índice que voy a seguir a lo largo de mi trabajo, a lo largo de mi investigación, de mi presentación. Este trabajo tiene como principal objetivo analizar y comparar las 3 estrategias europeas de seguridad junto al hearing de Josep Borrell en 2019. Por ello, estamos hablando, como bien dice el título, de la comparativa de 3 estrategias, pero a su vez de 4 momentos con ese hearing, y dar respuesta a las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿cuál ha sido el papel de la Unión Europea ante la amenaza en el panorama internacional y qué papel ha jugado el terrorismo dentro de estos 4 momentos analizados? Y para todo ello, para la presente investigación, se ha procedido a 2 tipos de métodos. En primer lugar, a una metodología basada en un método descriptivo, permitiendo así mostrar el contenido de cada estrategia o momento seleccionado y extrayendo de la misma todo lo referido en cuanto a las amenazas percibidas para la Unión Europea. Tras esto se ha llevado a cabo un método comparativo con el que se puede conocer en qué momento las amenazas captadas de la Unión Europea fueron las mismas y en qué momento fueron diferentes. El documento Solana, según se puede observar en el propio informe, fue presentado el 12 de diciembre de 2003 bajo el nombre de Una Europa segura en un mundo mejor por Javier Solana. Antes de ello, el programa Tampere, refrendado por el Consejo Europeo los días 15 y 16 de octubre de 1999, tan solo citaba muy brevemente todo lo que tuviese que ver con el tema del terrorismo. En esta diapositiva, en este parrafito de aquí, aparece ese extracto donde se citaba muy brevemente todo lo que tuviese que ver con el terrorismo. El contexto de este documento, el documento Solana, estuvo marcado por el orden internacional tras finalizar la Guerra Fría. Debido a esto, para hacer frente a las amenazas, se sustituyó el concepto tradicional de autodefensa propio de la Guerra Fría por otro preventivo, basándose en la anticipación. Además, marcado también estaba este contexto por las discrepancias de los miembros de la Unión Europea tras la guerra de Irak y por los desacuerdos internos en la Unión Europea. Las amenazas a la Unión Europea quedaron recogidas en el primer bloque del documento Solana bajo el nombre El contexto de seguridad, desafíos mundiales y principales amenazas. En ese apartado, Solana aseguró que las amenazas a la Unión Europea eran cada vez más diversas, menos visibles y previsibles, y que estaban provocadas por la globalización y el protagonismo de los agentes no estatales. Igualmente, situó el terrorismo, como podéis ver en esta especie de círculo, las amenazas que fueron vistas por Javier Solana. El terrorismo en aquel momento era uno de los riesgos fundamentales, pero no especificó qué tipo de terrorismo era, y él consolidaba la idea de que Europa es al mismo tiempo objeto y objetivo de la acción terrorista, pues ya por ese entonces se habían descubierto células logísticas en países como España, Italia, Reino Unido, Alemania o Bélgica. No obstante, cabe recordar que por aquel tiempo operaban otro tipo de organizaciones terroristas,
no yihadistas, como por ejemplo ETA en España o el IRA en Irlanda. No obstante, Solana alertó el peligro de que pueden provocar los movimientos terroristas en la sociedad y, sin embargo, en la Unión Europea existían otras amenazas como la proliferación de las armas masivas. Estamos viendo ahí en ese círculo con las diferentes amenazas. También los conflictos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. El documento Solana marcó el inicio para las demás estrategias de seguridad. Ya la veremos en las siguientes diapositivas. Y sin embargo, los objetivos marcados se han modificado con el paso del tiempo porque obviamente las amenazas a la Unión Europea se han ido transformando. 2016 Federica Mogherini, pero antes de avanzar comentarles que se me ha olvidado explicarlo en la diapositiva anterior, donde aparece una I, tiene que ver con una amenaza, pero con una percepción interna, y donde aparece una E, la percepción es externa de la Unión Europea. La presentación de la nueva Estrategia Europea de Seguridad estuvo marcada por un contexto en el que la Unión Europea estaba viviendo las consecuencias del referéndum del Brexit, que había tenido lugar recientemente, pero también por los ataques de los atentados yihadistas. La Estrategia Europea de 2016 aseguraba que hacía falta una Europa más fuerte para hacer frente a los retos y a las amenazas que acechaban al continente, como por ejemplo el terrorismo. En este sentido, la estrategia avanzaba que se conseguirá una Unión Europea verdaderamente unida y fuerte si se basaba en los valores de la Unión Europea, en sus logros y virtudes históricas. En relación con esto, la estrategia insistió que los intereses y los valores de la Unión Europea van de la mano, siendo los valores los que guiaban la acción exterior, los de la paz, la seguridad, la prosperidad, la democracia y un orden mundial basado en normas. La estrategia de seguridad de Federica Mogherini se basó en 5 prioridades que son las que aparecen en la diapositiva, que es la seguridad de la Unión Europea, la resiliencia estatal y social en el este y en el sur, enfoque integrado en los conflictos y las crisis, órdenes regionales operativas y gobernanza para el siglo XXI. Para ello, la estrategia hacía hincapié en la necesidad de la unidad para hacer frente a esta amenaza, pero además de una unidad, de una cooperación en esos ámbitos que también justamente aparece justamente arriba de lo que he leído anteriormente. Las consecuencias de esta estrategia europea de seguridad fueron la divulgación de directivas y acuerdos y documentos que potenciasen la lucha contra el terrorismo yihadista, y ese fue el caso en 2017 de la PESC. En él se recogía el refuerzo del marco de colaboración para la lucha contra el terrorismo en regiones como Libia o Irak, además de fomentar la lucha cibernética. Asimismo, la Unión Europea anunció centrar todos sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo exterior en zonas como los Balcanes occidentales o en el Cuerno de África. Todo ello porque al año siguiente de la publicación de la Estrategia Europea de Seguridad de 2016, 5 países de la Unión Europea sufrieron ataques terroristas, caso de Francia, Reino Unido, obviamente antes del Brexit, Alemania, Bélgica y España. Es por ello por lo que la Unión Europea aprobó en 2017 una directiva con el objetivo de intensificar la lucha antiterrorista y otra a través de la cual se perseguía el control de la obtención y la tenencia de armas. 2019, Hearing de Josep Borrell. Para quien no lo sepa, el Hearing es como una especie de examen que deben pasar los comisarios propuestos en base a un primer discurso, en este caso Josep Borrell fueron 15 minutos, y una posterior de su intervención tenían que responder a preguntas de los eurodiputados y ganarse su confianza. Durante esos 15 minutos de intervención y las posteriores respuestas a las preguntas que se le realizaron, los desafíos de la Unión Europea se dividieron en endógenos y exógenos. Como ejemplo de desafíos endógenos, pues a lo largo de todo el hearing se puede ver como ejemplo aquella fuerza o aquellos partidos que quieren irse a la Unión Europea, además de la falta de unidad
a la hora de tomar decisiones, haciendo alusión a la imposibilidad de tomar decisiones con mayoría cualificada, y que también hace falta poner en marcha el Tratado de Prohibición completa de los ensayos nucleares. Eso en cuanto a endógenos. En cuanto a exógenos, los desafíos provenientes de fuera de la Unión Europea se podrían clasificar en dos partes, en este caso. Una parte enfocada principalmente a la territorialidad, pues por ejemplo la situación en los Balcanes occidentales, pues por ejemplo el aumento de la relación entre Rusia y Bielorrusia, y por último unos desafíos exógenos pero a nivel temático, donde el principal pues el que acaparó la mayor parte del discurso fue el cambio climático. Son 11 las prioridades en defensa a las que tenía que hacer frente a la Unión Europea, según Josep Borrell, como por ejemplo la cibernética, la defensa contra los misiles balísticos y el reabastecimiento de combustible para los aviones. Para ello, Borrell anunció la necesidad de cooperación y reforzar las relaciones transatlánticas con ese parrafito que aparece en pantalla, la cooperación entre diferentes agentes, la gestión civil, los policías, los fiscales y otros expertos. El 2020 fue un año marcado por la pandemia provocada por la COVID-19, pero también fue un año también marcado por la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea, también marcado por la retirada de las tropas estadounidenses y la subida al poder de los talibanes en Afganistán, y por la rivalidad cada vez más creciente entre Estados Unidos y China. En mitad de todo esto, y en octubre de 2020, la Comisión de la Unión Europea, con Josep Borrell como alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, presentó la estrategia de la Unión Europea para una unión de la seguridad. Esta estrategia sustituía a la presentada por Mogherini en 2016 y abarcaba el periodo 2020-2025. Una estrategia basada, según se anunció, en los avances obtenidos y logrados con anterioridad por la misma Unión, y reconociendo el aumento de la interconexión entre la seguridad externa e interna. Es por ello por lo que bajo el paraguas de esta nueva estrategia se establecieron 4 pilares: la garantía de un entorno seguro con perspectivas de futuro, combatir las amenazas cambiantes, la protección de los ciudadanos del terrorismo, delincuencia organizada y, por último, la creación de un ecosistema seguro y fuerte. Como resultado principal se ha encontrado que los 4 momentos analizados han sido más las amenazas y desafíos exógenos proyectados que los endógenos. Como destacado, la actuación terrorista es una de las amenazas que se ha observado desde los 2 puntos de vista y que ha sido incluida en diferentes visiones analizadas. El momento estudiado que ha recopilado más desafíos endógenos ha sido el del documento Solana en 2003 y en el Hearing de Borrell. Del mismo modo, ha sido en este último el que ha incluido más amenazas exógenas, con un total de 12 puntos expuestos ante la Eurocámara. Y todo ello, esas diferentes, se puede ver en esta tabla que he realizado, de algún modo distinguiendo cada uno de los momentos y cada una de las amenazas que se han visto. Por tanto, se ve que hay una relación entre desafíos internos y externos, como por ejemplo el terrorismo, y por ello al mismo tiempo estamos respondiendo a las preguntas que se hicieron al principio. Hemos analizado las diferentes estrategias, las hemos comparado y por último hemos visto qué papel juega el terrorismo. Sin más preámbulos, aquí yo ya termino. Muchísimas gracias por su atención y estoy a vuestra total disposición. Muchas gracias.